Bendiciones para todos, hermanos y amigos, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Contento una vez más porque nuestro Yahshua HaMashiach ha resucitado, aleluya. Él resucitó, como dice la canción, y Él está vivo. Un día como hoy es el día tercero, donde Yahshua HaMashiach a las 3 de la tarde del día de hoy aproximadamente, un día como hoy, resucita Yahshua HaMashiach. En este momento estaba resucitado y acaecido el Shabbat, es decir, después que se termina el Shabbat, salen las mujeres y a la primera que se le aparece es a María de Magdala, a María Magdalena, como lo conseguimos en la versión. Y esto fue una noticia poderosa que muchos quisieron saber exactamente si él había resucitado. Y dice la escritura que cuando aquellas mujeres fueron a tocarlo, él dijo: todavía no, porque todavía no he ido a presentarme ante la misma majestad, aleluya, de Abad. Y por lo tanto, Yahshua HaMashiach, nuestro Salvador único y poderoso, Él está vivo. Y hoy confesamos a cuatro vientos que Yahshua HaMashiach está vivo. Hay personas que no saben quién es Yahshua HaMashiach. Hoy quiero decirte que Yahshua HaMashiach es el que tú conoces, el personaje que está en la versión que se le cambió el nombre original de Yahshua y le colocaron Jesús. Ese Jesús, el que tú miras en la versión, es exactamente Yahshua de Nazaret. Yahshua es el nombre de nuestro Elohe, de aquel que vive y permanece para siempre. La escritura nos muestra algo poderoso y estamos en el capítulo 16 de Éxodo 16. Vamos a ver un texto bíblico allí que tiene mucho que ver con esto, porque con el Omer Reshit. El Omer Reshit tenía que ver con lo mejor de lo mejor. Esa palabra Omer es lo que encontramos a veces en la Biblia Reina Valera la encontramos como Gomer. Por ejemplo, capítulo 16 de Shemot, de Éxodo, encontramos, dice: esto es lo que ha mandado Yud-Hei Bau-Hei, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer un gomer, dice la versión Reina Valera, un omer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Es la primera vez en la escritura donde aparece la palabra omer. ¿Qué significa omer? Nada más y nada menos que el omer es prácticamente eso primero que se iba a dar, pero que el Omer también tenía un peso. Y en este caso, cuando caía maná de Shamaín, del cielo, ellos tenían que comer y tenían que recoger en un tazón exactamente con la medida de 4.5 kilogramos, es decir, prácticamente 9 libras, y que no le sobrara ni que tampoco faltara. Entonces todos tenían que coger exactamente eso, 9 libras o un omer, para que ellos se pudieran alimentar. Cuando uno hace el balance, una persona pues no se podía comer, y tampoco se puede comer prácticamente 9 libras de maná. Eso era imposible, pero fue la medida que nuestro Adón Yahshua HaMashiach dio al pueblo de una manera, aleluya, para que pudieran exactamente quedarse llenos, quedarse full en su barriga, por así decirlo, para que me puedan entender. Entonces, esto del Omer tenía mucho que ver con una medida, y también podíamos decir que, por ejemplo, un décimo de efa de flor de harina, cuando lo encontramos en la escritura, también equivale a 4.5 kilogramos, que esto exactamente son 9 libras de un omer, que era lo que prácticamente lo que aquellos tenían que coger en el tazón para poder comer. Y también, además de todo eso, era lo que presentaban los hijos de Israel después del día de Shabbat, después de haber comido Pesaj. Entonces, una de las citas bíblicas, que es Bikurim y también Shavuot,
no deja dicho la escritura, en ninguna parte no deja dicho, por ejemplo, cuándo y en qué fecha exactamente se había que celebrar esta fecha. Solamente había que estar ordenado, era de acuerdo a comer Pesaj, porque hay meses, y estuve hablando un poquito ahí en el video pasado acerca del calendario, porque el calendario hebreo a veces tiene 13 meses y a veces tiene 12 meses. Entonces, en el próximo vamos a hacer un video al respecto para mostrar algunas cositas, el por qué de pronto se alarga, de pronto se atrasa, y todo eso tiene que ver con esto que muestra la escritura. Entonces, estas fechas del Omer Reshi, de lo mejor, de las gavillas prácticamente que se mecían, ahí aparece la palabra gavilla cuando usted la encuentra en la escritura, en la Reina Valera, pero allí la palabra que aparece es Omer. No sé cómo fue que hicieron eso, pero la palabra en hebreo aparece la palabra Omer, donde aparece la gavilla. Entonces vamos a leer aquí capítulo 16 de Éxodo hasta el verso 18. Entonces dice, esto es lo que ha mandado. Esto es lo que Yud-Hei Vau-Hei ha mandado recoger de él cada uno, según lo que pudiere comer un Omer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos. Algunos obedecían y otros no obedecían, como en este tiempo también algunos no obedecen. Y dice, y lo medían por Omer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Aquí viene algo precioso, porque exactamente se decía que tenían que coger 9 libras, aproximadamente 9 libras tenían que coger para que no le faltare y tampoco para que le sobrara. Y era una medida que el Eterno se los dio, además de las codornices, porque ellos también pidieron codornices, y bueno, también se le dieron codornices, además de las 9 libras de los 4.5 kilogramos, que es lo que vale un homer, o un décimo de efa de harina. Entonces, dice la escritura aquí y dice, y lo medían por homer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Entonces esta palabra Omer, porque estamos en el Omer Reshi, en el conteo, exactamente, y hoy estamos en el tercer día, que este tercer día es nada más y nada menos que el día de la resurrección de Yahshua HaMashiach. Aproximadamente a las 3 de la tarde, un día como hoy, Yahshua HaMashiach resucita. Y no solamente la tumba de él quedó vacía, sino muchas tumbas quedaron vacías. Aleluya. Y hoy nos alegramos y hoy confesamos que nuestro Yahshua HaMashiach vive, y que vive por los siglos de los siglos. Y hoy nosotros, a través de su Ruach HaKodesh, y que hemos confesado a través de esa fiesta que se hizo de Pesaj, y que confesamos la muerte de Yahshua HaMashiach, hoy, el tercer día, estamos confesando que él ha resucitado. Aleluya. Entonces, esa palabra Omer tenía que ver con eso, con la medida exactamente de 4.5 kilogramos o 9 libras exactamente, que fue lo que se dio. Entonces, y como dice ¿por qué, por ejemplo, tenemos aquí en la Reina Valera la palabra, no aparece la palabra Omer, sino la palabra Gomer, como una medida Gomer? Y eso se debe exactamente al acento Septuaginta, porque el acento Septuaginta tenía otras palabras muy diferentes, y exactamente el traductor colocó Gomer, no puso Omer como se dice en hebreo, sino que le colocó la G adelante. Entonces allí viene del acento Septuaginta. Entonces 4.5 gramos o 9 libras por cráneo, así dice literalmente en hebreo. Entonces en Lucas, vamos a mirar aquí en Lucas capítulo 21, que nos dice Gilel capítulo 21, desde el verso 34. Aquí hay algo interesante, donde aquí Mashiach, Yahshua,
nos dice algo interesante. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice Yahshua Hamashiach. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, de los afanes de la vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día, que no se llenen de ¿qué? De glotonería. Aquella gente, porque era muy glotona, se le dio 9 libras. Tomen, ahí tienen 9 libras para que se alimenten. Y algunos dudaron tanto, aún pasando el Mar Rojo, y aún seguían dudando, porque hay gente que ve milagros grandes de parte de nuestro Creador y aún todavía sigue dudando. Pero yo quisiera decirle a la gente que está aquí: no dude, nuestro Yahshua Hamashiach vive, nuestro Yahshua Hamashiach está, aleluya, está más vivo que nunca, y está en sus hijos, aleluya, y está guiando a sus hijos a un mejor mañana. Él los está guiando a su misma palabra, los está guiando hacia Él, y Él mismo los está apacentando. Él nos está apacentando a través de esta palabra hermosa. Entonces, algunos fueron glotones, y por lo tanto aquí quedó establecido que no sean glotones como aquellos. Entonces, a veces los mismos discípulos dudaban de Él, y a veces cuando, por ejemplo, cuando Yahshua le dijo que no se contaminaran con la levadura de los fariseos, ellos entendieron otra cosa. Que entonces no tendremos que comer pan, o no tendremos que comprarle pan a los fariseos. Pero Yahshua Hamashiach le estaba hablando de otra cosa, y ellos no entendieron, porque a veces está con el maestro, y a veces está con la escritura en la mano, y a veces no la entendemos. Pero ¿a qué se debe eso? A que no se tiene el oído bien afinado, a que a veces no tenemos esa conexión directa con nuestro abacados, y por lo tanto nosotros no tenemos esa bendición quizás de estar enchufado y poder entender todo. Pero yo quisiera que cada vez que usted y haga este ejercicio, que eso le va a servir mucho, como a mí también me ha servido, cada vez que usted no entienda algo, dígale: abacados, hazme entender este mensaje. Hazme entender este mensaje para que yo así pueda comprender lo que tú quieres conmigo. Entonces no quiero estar dudando como los discípulos estaban dudando. Aleluya. Entonces tenemos algo especial, porque a veces mucha gente hace cosas, y aquel pueblo hizo pidiéndole comida. Ellos dijeron: bueno, salimos de Misrayim, ¿y ahora qué? ¿Quién nos va a dar comida? Entonces, por lo tanto, hicieron tantas cosas para tentar a Yuhei Bojei, y el Eterno les dio exactamente ese peso, exactamente 9 libras. Tomen 9 libras, a ver si son capaces de comérselo. Entonces, tenemos algo tremendo que encontramos, por ejemplo, en Juan. Vamos a leer Yohanan, Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Desde el verso 30, vamos a ver qué nos dice aquí. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Miren esto interesante. Aleluya. Pan del cielo, ¿qué? Dice: pan del cielo les dio a comer. Y Yahshua le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el lejen del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el lejen, el pan de Elohim, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Y quién era ese pan? Exactamente era Yahshua Hamashiach. Pero aquellos dijeron: este pan es un pan miserable, así aparece en el texto. Y muchos no quisieron entender y comprender exactamente que el lejen que se había descendido en el desierto era tipología del mismo Yahshua Mashiach. Y eran 9 libras que tenían que comerse ellos, pero a Moisés se le dijo: bueno, toma una porción también, la misma cantidad, este homer, y vas a meterlo en el arca del pacto, que hasta el día de hoy está guardado ahí para testimonio. ¿Dónde está el arca?
un día va a ser revelada y todo mundo lo va a ver. Pero ahí está ese Homer, aleluya, esa medida exactamente de 4.5 kilogramos. Las 9 libras están allí exactamente para representación. ¿Están dónde? Están dentro del arca, donde también está la vara de Aarón, donde también está el rollo, las tablas de la Torá. Esos 4 elementos estaban allí dentro del arca y todavía permanecen allí. Así que ese maná que se descendía todos los días se agusanaba si ellos lo guardaban, y a muchos se le agusanó. Pero aquí Yahshua HaMashiach, en el capítulo 6 verso 30 en adelante, él les está diciendo: yo soy el Lejen que no se agusana, aleluya, porque ese que no se agusana es Yahshua HaMashiach. Ese Lejen, o más bien ese man, o ese maná, exactamente es representación del mismo Yahshua HaMashiach que está en el arca, que ese no se agusana. ¿Por qué? Porque ese Lejen vino de Shamaín y no tuvo contacto con hombre alguno. No era de esta simiente, no era de esta tierra. Por eso en 1 de Corintios capítulo 15, desde el verso 30 en adelante, Shaul lo especifica que el primer hombre era de la tierra, pero el segundo hombre, que es Adonai Yahei Bajei, es del cielo. Entonces Yahshua HaMashiach aquí les está diciendo, y ellos podían comprender. Por eso el verso 31 le dijeron: vuestros padres comieron el maná. Yahshua le estaba diciendo: vuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Aleluya. Yahshua le dijo: de cierto os digo, no os dio Moshe el Lejen en el pan del cielo, mas mi padre, mas Abba, os da el verdadero maná, aleluya, del cielo. Porque el Lejen de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es el verdadero Elohe? ¿O quién es el verdadero Lejen? Exactamente, es Yahshua HaMashiach. Un Lejen que el que coma de él no tendrá hambre jamás. Que el que tome de esa fuente no tendrá sed jamás. Por eso nosotros que hemos comido de ese pan, tenemos en abundancia para darle a otros más. Entonces, Yahshua HaMashiach era la representación de ese Homer que tenía que ser recogido en aquel entonces. Entonces sigue diciendo, dice: porque el Lejen de Elohim es aquel que descendió de Shamaín, del cielo, y da vida al mundo. Le dijeron: Adón, danos siempre de este Lejen. Todo mundo quiere comer de este Lejen para no comer comida física. Pero el mismo Creador le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Elohim. Aleluya. Yahshua le dijo: yo soy. Y mira estas palabras hermosas, porque el único que puede decir estas palabras es el Creador, Yahei Bajei. Yo soy el Lejen de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces habrá una fuente que salte para vida eterna. Cuando comemos de ese Homer, que es Yahshua HaMashiach, no tendremos sed jamás, no tendremos hambre, aleluya. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Entonces mucha gente no creía en Yahshua HaMashiach, sino que lo único que le gustaba era estar atrás de él. A muchos le gustaban estar detrás de él para que le alimentara su corazón, para que le alimentara la barriga. Por eso en una ocasión le dijo: ustedes me están buscando es por la comida que perece, no la que permanece para siempre. Entonces mire esto interesante, aleluya. Él le dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y muchos no han creído. ¿Quién es él? Él es el man, él es el Homer que descendió de Shamaín, aleluya, y que está guardado en el arca para mostrar exactamente en el tiempo último que ese maná no se iba a gusanar, porque como estaba dicho en el Salmo, aleluya, en el Salmo estaba diciendo que su cuerpo no vería corrupción. ¿Por qué exactamente? Porque él no se pudrió estando los 3 días y exactamente las 3 noches, como dice la Escritura. Él no se pudrió allí. Él se levantó victorioso.
Por eso dice que no permitirá que tu Kadosh vea corrupción. Y exactamente se estaba hablando de eso, porque lo que cogían ellos, el maná, las 9 libras que ellos tomaban, el 4.5 kilogramos que ellos tomaban, se agusanaban. Pero la que guardó Moisés no se agusanó. Aleluya. Y esto es representación de Yahshua HaMashiach. Entonces Yahshua es exactamente ese lejen que descendió del cielo y muchos no creen. Dice entonces el verso 37, todo lo que Abba me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido de Shamaín. Aleluya. ¿De dónde descendió él? De Shamaín. La carne de Yahshua HaMashiach no era carne humana como nosotros tenemos carne. No, la carne de Yahshua era del cielo, de Shamaín. Él descendió del cielo, él dice. Porque he descendido, ¿de dónde? De Shamaín, del cielo. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel, aleluya, de Abad. Y hay algo interesante que la gente no ha entendido, aleluya, que el Salvador del mundo tiene algo poderoso, y es mostrar la verdad. Cuando nosotros conocemos a Yahshua HaMashiach, otros dicen Yeshua, bueno, tenemos la oportunidad de conocerlo a él en la profundidad cuando nos metemos en su presencia y cuando comenzamos a obedecer su palabra. Algunos obedecen alguna palabra hasta cierto punto, pero cuando se le dice haga esto porque la escritura dice esto, automáticamente reniegan. Pero ojalá no hagamos eso, sino que le creamos, como dice la escritura aquí. Entonces, más adelante, aleluya, él le sigue diciendo que él es el eje, aleluya, y que él vino a hacer la voluntad de Abad, porque así estaba diseñado desde tiempos antiguos. ¿Quién es Abad? Abad es la gloria máxima de su cuerpo, de su poder, aleluya. El cuerpo que estaba aquí era el cuerpo de nuestro Creador. En el mundo estaba, y el mundo por él, porque el que estuvo aquí caminando fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Él caminó aquí, pero no con su brillo. Eso es lo que se llama Abad. En el idioma arameo, la palabra Abad significa brillo. No solamente significa papá, como se le conoce en el hebreo. En el hebreo es Ab, padre. Entonces, Abad exactamente es brillo también. Entonces, ese brillo nadie lo ha visto jamás. Y el que vea ese brillo se muere. Por eso Moshe, cuando hablaba cara a cara, dice la escritura, Deuteronomio, Éxodo capítulo 11, 33:11, dice que él hablaba cara a cara, panín a panín, como habla cualquiera a su compañero. Pero él hablando allí le dice, muéstrame qué, muéstrame tu gloria. Y él le dice, no hay hombre que me vea y viva. Entonces Moshe hablaba cara a cara, sí, hablaba con Yahshua HaMashiach, con su propio cuerpo, con el cuerpo del Elohim vivo. Pero no podía ver más allá, no podía ver la gloria espléndida, lo que se llama Abad, la gloria máxima que recubre ese cuerpo, no podía verlo. Entonces, si lo hubiese visto Moisés, automáticamente se hubiese muerto. Por lo tanto, él le dice, muéstrame tu gloria, y él le dice, no hay hombre que me vea y viva. Pero ¿qué lo estaba viendo? Entonces, ¿qué era lo que le estaba pidiendo Moshe? Ver Abad, que es lo que Yahshua HaMashiach nos dijo exactamente, que nadie puede ver Abad. A lo que muchos le han llamado al Padre que se quedó ahí arriba y que mandó un hijo. No, eso es el brillo, el poder máximo, la cabeza de todo, aleluya. Entonces hay un misterio allí, como lo dice Shaul, y vamos a seguir leyendo algo poderoso que está aquí en Juan, porque lamentablemente estos hombres, aunque prácticamente tenían, desde que llegó Moshe, aún no entendieron muchas cosas. 1200 años y ellos no entendieron. Imagínense, habían transcurrido desde Moisés hasta allí, hasta el momento en que Yahshua nació, 1200 años aproximadamente, y ellos no entendieron que el maná, que el verdadero man era Yahshua HaMashiach. Aleluya. Y algunos dijeron, ese maná sabe como a cilantro, sabe como algo tan sabroso. Aleluya. Y tiene un color como amarilloso, como color a miel, muy rico. Y algunos lo compararon como el bedilio.
Vamos a leer un texto bíblico para que miremos aquí en Números capítulo 11, porque venimos hablando de lo primero que tiene que ver con Omer y vamos a hablar después lo que tiene que ver con Reshit, para que miremos esto que es poderoso y algo profundo. Números capítulo 11, vamos a mirar aquí que nos dice Bamidbar, número capítulo 11, desde el verso 6 en adelante. Aleluya. Dice, ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ellos estaban prácticamente, ya estaban renegando. Vamos a mirarlo más adelante. Vamos a mirarlo desde el 1. Ok, 11, Números capítulo 11 desde el verso 1, dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Adonai, y lo oyó Adonai y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Yud-Hei Bau-Hei y consumió unos de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moshe y Moshe oró a Yud-Hei Bau-Hei y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Adonai se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Mire, después que le habían dado tantas cosas, y que habían pasado por el mar, que habían visto cómo las aguas se habían prácticamente vuelto dulce después de estar amarga, de ver que una roca saliera agua, o sea, ver tantos milagros, ver cómo pasaron el mar cuando los egipcios los estaban persiguiendo, y aún así, entonces estaban llorando, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, sabroso. Y ahora aquí en este desierto no tenemos nada. Mucha gente reniega. A veces la gente reniega estando caminando con Yahshua Mashiach, porque no sabe exactamente que vamos por un desierto. Escuche bien, nosotros hemos salido así. Esta fiesta que pasó, una conmemoración que siempre se hace, la fiesta de Pesaj, que se hace el día 15, exactamente 14, se mata el cordero y el día 15 se come el cordero. Algunos lo comen y otros pues lo que hacemos es una conmemoración porque sabemos exactamente que el cordero de Pesaj es Yahshua Mashiach. Entonces, algunos reniegan y no saben exactamente que vamos por el camino y que por el camino, este desierto, no hay nada. Solamente si dependemos del mismo Creador, Él nos va a proveer el alimento y el sustento. Entonces esta gente estaba en el desierto y decía, nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto. El río Nilo le daba todo. Y estaban contentos, los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos. Y estaban allí renegando. Y ahora nuestras almas se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Le dieron poca importancia, y a veces hay mucha gente que le da poca importancia a Yahshua HaMashiach. Mucha gente le da poca importancia a nuestro Mashiach. Y algunos dicen, esa gente está loca. De mí han dicho muchas veces, Delfer está loco. Delfer lo que está es fanático a eso que él tiene, a esa religión. No, yo no tengo ninguna religión. Padre, me libre. Yo lo único que estoy es comiendo del maná que descendió de Shamaín. Aleluya. Aleluya, alabado sea su nombre. Entonces ellos decían que ahora nuestras almas se están secando, se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedilio. Era como amarillento un poquito, pero sabor como a miel. Era lo que ellos miraban. Entonces,
dice, y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molino. Es decir, que era como si fuese una piedrecita. Así es, como dice mi hermano, a veces nos llevan a veces cargados, ya vemos, a veces como los cerditos, ¿cierto? Los cerdos los llevan cargados y van gritando. Pero mire cómo esto tan tremendo. Dice que el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molino. Es decir, que era bastante durito. Lo molía en molino o lo mojaba en mortero y lo cocía en caldera o hacía torta. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Aleluya. Entonces, ese maná, muchos lo tomaban y algunos guardaban. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. A la ira de Adonai se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Adonai: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué has hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo. Mire que Moshe aquí ya no aguantaba más, porque todos se quejaban ante él. A veces nuestros oídos han escuchado quejas. Yo en estos días he escuchado quejas de muchas personas que me da tristeza, y algunos han decidido volverse atrás y han dicho: es que me iba mejor cuando estaba ya en el cristianismo, me dijo alguien. Y eso me da tristeza, porque exactamente era lo mismo que estaban haciendo ellos. Me acuerdo que ya me iba mejor. ¿Usted cree que a mí no me iba mejor allá? Claro que me iba mejor. En cuanto a economía, súper mejor que acá. Pero yo prefiero exactamente ganar mi alma y no perder mi alma por causa del dinero. Entonces, a veces la murmuración, como dice acá mi hermano Wilhelm, definitivamente la murmuración lleva incluso a la mentira. Así es, porque ellos eran esclavos, no tenían sino pan de aflicción allá en Misraim. Y aún así, exactamente, ellos prácticamente renegaban de lo que papá hizo. En arameo se dice dilujá, se dice tala lidujá. Exactamente se dice el color, y eso qué significa tala dilujá, es decir, el maná o el color del maná, que era el rocío del belidio, que también le conocían el maná, le conocían como el rocío, y en hebreo también se conoce como el rocío del bedilio. Y ese rocío del bedilio en arameo se dice talá dilujá. ¿Qué significa talá dilujá? Significa el cordero de bedilio. ¿Cómo que el cordero de bedilio? Es decir, que en arameo exactamente se asocia ese maná con un cordero. Y aquí viene algo interesante, porque al hacer una conexión entre maná y cordero, ya vemos exactamente que se tenía que hacer más adelante, iba a hacerse algo, y la gente no ha entendido esto. Por eso en Apocalipsis capítulo 13 vamos a mirarlo, que hay algo interesante allí. Apocalipsis capítulo 13, como nos dice la escritura, creo que desde el verso 8, y dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, exactamente, el Cordero de bedilio, exactamente también se le conocía en hebreo. Los hebreos también sabían que ese maná, ese man, también se le llamaba también como el cordero de bedilio. Aleluya. Entonces, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo.
Iba a venir alguien, porque ya en Shemot capítulo, vamos a mirarlo aquí, como nos dice la escritura en Shemot capítulo 12 me parece, vamos a mirarlo, no estoy muy seguro. Shemot capítulo 12 verso de 2 en adelante. Sí, dice, ustedes empezarán su calendario este mes, será el primer mes del año para ustedes, que es exactamente el mes de Abib. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes cada familia tomará un Ish Sheb, y así aparece en el hebreo. Pero realmente esta palabra, esto no lo traducen Ish Sheb. Y esa expresión Ish Sheb o hombre, cordero, no lo traducen. No lo traducen. En todas las Biblias exactamente colocan cada uno busque de su familia, tome un cordero, cada uno. Entonces no traducen exactamente como dice el texto hebreo, Ish Sheb, porque a ellos no le cuadra exactamente que iba a haber un hombre cordero. Pero mire que aún ellos, sin saberlo, y esto la Gemara y otros libros antiguos de los judíos, exactamente, ellos tienen esto, que el maná es representación de cordero, porque también tenía que ver ese Homer que se entregaba exactamente el día después de Shabbat, del Shabbat de Pesaj, exactamente se daba el Homer y se mecía. En la versión que usted tiene, en la versión Reina Valera, dice que era una gavilla, pero exactamente ahí no aparece la palabra gavilla, aparece la palabra Homer. Es decir, que cuando usted sembraba en su asentamiento, en su lugar, porque como se les dio tierra, ¿qué era lo que hacían? Exactamente, las primeras semillas que tú tirabas, ya tú sabías exactamente que eso era lo primero que ibas a tomar, pero que tú cogías exactamente las primeras, las semillas, exactamente lo mejor de lo mejor. Por eso es que Reshit, eso es lo que significa, lo mejor de lo mejor. ¿Y cuánto se iba a coger? Un Homer. ¿Y cuánto es un Homer? 4.5 kilogramos. Es decir, 9 libras se iban a llevar ante el Cohen y se iban a mecer. ¿Qué significaba eso? Mecer esas 9 libras de trigo o de cebada. Exactamente, ¿qué significaba? Que exactamente la cosecha, aleluya, la cosecha iba a ser tan bendecida y tan próspera por haber llevado esas 9 libras. Exactamente, esas se les daban al Cohen y él las mecía. Aleluya. Y él las presentaba al Eterno. Entonces, por causa del Homer Reshi, es decir, de lo mejor, con esas 9 libras, esos 4.5 kilogramos que se llevaban, exactamente de ahí dependía que la cosecha diera de lo mejor de lo mejor. Aleluya. Hoy nosotros también depende de ti y de mí, exactamente. Si nosotros llevamos ante la presencia del Creador personas para mostrárselas y decirle, Creador hermoso, he estado enseñándole la palabra a estas personas y hoy te las presento ante ti. Aleluya. Hoy te las presento ante ti porque tú eres el Cohen Hagadol. Ya no hay sacerdotes por ahí del orden levítico, no, ahora está Yahshua HaMashiach, a quien se las podemos presentar y decirle, Yahshua HaMashiach, aquí está, porque tú eres el primero en todo. Aleluya. Como dice tu palabra, Yahshua el primero y después los que son de Yahshua. Aleluya. Entonces, para seguir avanzando, decíamos que en Levítico capítulo 23, vamos a mirar aquí cómo era la orden exactamente. Levítico capítulo 23. Y vamos a mirar aquí algo especial, Levíticos capítulo 23, desde el verso 10. ¿Cuál era la orden? Dice, dile a los hijos de Israel, después que entren a la tierra que yo les estoy dando y recojan sus cosechas maduras, traerán un manojo de los primeros frutos de sus cosechas al Cohen. Acá dice manojo, pero exactamente la versión
bueno, no la versión, sino exactamente en el hebreo dice, tomarán un Omer Reshib de los primeros frutos. Ahí aparece la palabra Omer Reshib. Ahí en el capítulo 23:10, casi en todas las Biblias tradujeron esto. Vamos a ver cómo dice esta otra Biblia. Sí, acá dice, tomarán un Omer Reshib en la Torah viviente. Tomarán un Omer Reshib. Aleluya. Un Omer, es decir, y lo presentarán al Cohen, que era lo que yo decía ahorita. Entonces, lo mejor de la tierra. Hoy nosotros, mire esto interesante. Si la orden era, dile a los hijos de Israel después que entren a la tierra, que yo les estoy dando que recojan sus cosechas maduras, aleluya, traigan un manojo. Por eso algunos ahí tradujeron la palabra gavilla, porque la palabra manojo, aún la palabra manojo no está ahí en el hebreo, aparece nuevamente, allá aparece, vamos a verlo en la Reina Valera. Reina Valera, Levíticos 23. Miremos a ver cómo nos dice Reina Valera. Levíticos capítulo 23, desde el verso 10. Mira, habla a los hijos de Israel. Mira cómo acá dice. Allá aparecía un gavilla en la otra, manojo. Y acá en otra versión que tengo acá, en la Reina Valera dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia. Ahí tampoco aparece la palabra gavilla. Pues la gente por eso y yo cuando también leía esos, a veces uno hacía culto, no, gavillas para Cristo. En las iglesias, porque uno llevaba las espigas y uno creía que era así, y hasta el día de hoy muchos están creyendo que eso es así, pero no es así. No iban a llevar espigas. Lo que iban a llevar exactamente era un Omer, porque ahí aparece un Omer. Ahí, en vez de la palabra gavilla en hebreo, búsquelo, y aparece la palabra Omer. Traerán al Cohen un Omer Reshib. Ahí dice, por primicia, de los primeros frutos de vuestra siega. Entonces, eso era lo que había que llevar, un Omer, es decir, 4.5, y se tenía que llevar ¿a quién? Al Cohen Hagadol, para que lo meciera. Ahora Yahshua HaMashiach, aleluya, ha venido a esta tierra. Vamos a ver cómo dice aquí. Ok, toda Rabá, mi hermana Hilda. Dile a los hijos de Israel, después que entren a la tierra, yo les estoy dando, recojan sus cosechas maduras y traerán un manojo de las primicias. No, la palabra manojo no aparece ahí tampoco. Sí se da cuenta que lo bueno de estudiar el hebreo es que algunas palabras, exactamente, algunas palabras no las traducen bien. Ahí no aparece ni la palabra manojo ni la palabra gavilla. ¿Qué aparece? Aparece Omer Reshib. Es decir, lo que se iba a presentar exactamente eran 4.5 kilogramos, es decir, 9 libras. En un tazón, eso era lo que iban a llevar. En un tazón no era que iba a llevar las espigas. No, se iba a llevar esas 9 libras y se iban a dar al Cohen Hagadol. Entonces, toda Rabá, gracias a esas 9 libras que se presentaban, y si lo llevabas tú de buen corazón y las mejores semillas, así iba a ser tu producción. Entonces Yahshua HaMashiach es ese Omer, aleluya, que vino. Hay algo tremendo que estando ahí orando y el Creador revela muchas cosas. Si él era el Omer y el Omer es 4.5, y yo hablaba con él y yo decía, Padre, cuando tú naciste, ¿cuánto pesó un niño? Hay niños que pesan 9 libras, hay niños que pesan 4.5. Me dice mi madre que cuando yo pesé, aproximadamente pesé eso. Niño grande, era muy grande, yo no lo dejaba dormir. Dice mi mamá que mis pies eran tan largos.
no cabía tanto en la pipa de mi mamá. Así también yo analizando, si él es el Homer, ¿por qué no ver exactamente que Yahshua pudo pesar exactamente 4.5 kilogramos? Qué bendición que nuestro Creador nos revela cosas profundas, aleluya. Solamente detalles para sus hijos, aleluya. Entonces decía que el Reshit, entonces ya sabemos que es el Homer, ¿verdad? Que es 4.5, pero ahora vamos a hablar de la palabra Reshit. Entonces Reshit, ¿qué es Reshit? Reshit significa lo mejor de las cosechas. O sea, sería lo mejor de la cosecha. Aleluya. Ahora, de entre los hombres que ha habido o que ha pisado esta tierra, no ha habido otro como Yahshua HaMashiach. Entonces Él es lo mejor de lo mejor. Si el primer Adán, que fue hecho prácticamente sin pecado, fue un hombre superior, donde tenía la facilidad de ver en otra dimensión, de ver a los malach, de ver al mismo Eterno, de ver el monte Sión, de ver muchas cosas. Pero cuando cae en transgresión por causa de Eva, porque dice la Escritura, quien peca es Eva, y hace pecar también a Adán. Entonces, por causa de eso, automáticamente esa visión ya ni siquiera está por ahí. Pero ahora viene un Reshit, aleluya. Ahora viene un mejor de lo mejor, aleluya. Por eso es que acá el texto, que algunos lo han traducido mal, que está en Juan, que dice que, o creo que está en Hebreos, dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, dice la versión. Pero eso no es así, no dice así el texto. El texto griego, aún el texto griego, dice mejor. Dice, por cuanto los hijos de carne y sangre. Mire cómo dice, por cuanto los hijos de carne y sangre. Él no dice que participó, porque esa palabra participó no aparece ni en griego. Dice, por cuanto los hijos de carne y sangre, él, al lado de ellos, estuvo con ellos en la muerte. ¿Qué significa eso? Exactamente lo que leímos ahorita en Lucas, aleluya, donde él es el Lejen que descendió de Shamaín y que el que comiera de él tenía vida eterna. Entonces, él vino de Shamaín, él no era de aquí. Entonces, por lo tanto, él es lo mejor de lo mejor. Entonces, él no pudo tomar de Miriam, porque algunos creen eso. Ay, el Eterno se posó en Miriam, porque como el texto dice así, ¿no? Una sombra posará sobre ti y te cubrirá, ¿verdad? Y quedarás preñada. Y algunos creen que el Eterno tomó una semilla, un esperma, y lo metió en el óvulo de Miriam. Eso no ocurrió así nunca. Eso no ocurrió así. Yahshua no hizo eso. El Creador no hizo eso. Él no se mezcló con humano. Él no es humano. Él tuvo una apariencia de humano, sí, que es otra cosa diferente. Por eso cuando usted lee el texto en arameo, en Daniel capítulo 7, verso 13, dice que vino uno como aspecto de hombre. Y dice que vino un Bar Enash, así dice el texto original. Bar Enash significa aspecto de hombre. Un aspecto, una figura de hombre, mas no dice que es un hombre humano. Entonces, cuando la gente vieron ese texto de Daniel capítulo 7 en todas las Biblias del mundo, comenzando desde de la católica hasta las Biblias prácticamente de raíces hebreas, todas dicen hijo de hombre, hijo de hombre, hijo de hombre, hijo de hombre. La palabra hijo de hombre no existe como tal, no, sino Bar Enash. En el siglo I, cuando se hablaba Bar Enash, en el arameo, Bar Enash no era hijo de hombre, como hoy día se traduce a nuestro español moderno hoy día. No, en aquel entonces ellos sabían que Bar Enash era el cuerpo del mismo Creador en figura de hombre. Eso lo sabía el pueblo de Israel en aquel entonces.
Lamentablemente todo fue cambiando, todo fue modificándose, que hasta el día de hoy los judíos, como prevalecieron más los fariseos, hasta el día de hoy se dice, no, Elohim no tiene cuerpo, él es incorpóreo, no tiene, y esa misma historia pasó a todas las religiones del mundo, que hasta el día de hoy todo el mundo dice, Dios no tiene cuerpo, así se habla, se expresan así, el creador no tiene cuerpo, el salvador no tiene cuerpo. Entonces, no es que no tenga cuerpo, el Elohim sí tiene cuerpo. Entonces, él mismo vino con su propio cuerpo. Yo de cielos descendí. Él no dijo que él salió de la barriga de Miriam y desde allí, no, él descendió de Shamaín. ¿Qué fue lo que hizo? Él se redujo, aleluya, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Ahora la pregunta del millón es, ¿cuál luz verdadera? ¿De qué luz está hablando? La escritura habla de una luz que es la luz verdadera, y cuando usted encuentra en la escritura desde Génesis hasta Malaquía, va a encontrar que la luz verdadera es Yud Hei Bat Hei. Usted no va a encontrar a más nadie. Por eso David y muchos profetas decían, oh, Adonai es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. La luz del mundo, de aquella luz. Y dice Yohanan, y la hemos visto, la hemos palpado. ¿Cómo que la hemos palpado? Claro, si se recostaba al pecho, se recostaba aquí al Bar Enash, no se recostaba a Abad. Abad es otra cosa, Abad es el brillo, que eso es lo que mucha gente no entiende, que es Abad. Abad es lo que se ha llamado, que le han colocado como el Padre. El Padre que se quedó ahí arriba, por así decirlo, de una forma como para que usted entienda un poco. Abad no vino aquí en su esplendor, no. Abad estaba en Yahshua reconciliando el mundo consigo mismo, pero también estaba en su trono a la vez. Por eso Yahshua HaMashiach, hablando con Nicodemo, dice, nadie ha subido a Shamaín, al cielo, sino el que descendió de Shamaín, el Bar Enash que está en el Shamaín. Él no dijo el Hijo del Hombre, el Bar Enash que está en el Shamaín. ¿Cómo así el Bar Enash? El cuerpo mío, aunque está caminando aquí, está sentado allá, porque para él no hay nada imposible. Entonces el mismo Yahshua HaMashiach es el Reshit, es lo mejor de lo mejor. Y él dijo algo poderoso que está en una de sus parábolas: si la semilla no cae a tierra, no puede dar frutos. Aleluya. Y él tuvo que caer a esta tierra para llevar buenos frutos, y nosotros somos los frutos. Por eso cuando él, aleluya, y vamos a seguir leyendo, cuando él resucita, y hoy celebramos que Yahshua HaMashiach resucitó de entre los muertos, alabado sea su nombre. Entonces hoy nosotros confesamos esa bendición hermosa. Entonces decíamos que el Omer Reshi es 4.5 kilogramos y es lo mejor de lo mejor. Pero aquí viene algo interesante. Vamos a leer capítulo 10. Miremos aquí 23. Estoy en Reina Valera para que ustedes me entiendan, aquellos que no de pronto no tengan otra versión. Capítulo 23 de Levíticos, verso 10. Dice: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy. ¿Quién es la tierra hoy? Yahshua HaMashiach es la tierra. Yahshua HaMashiach es nuestro destino. Aleluya. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Hay gente que no ha llegado a Yahshua HaMashiach. Le invito a que llegue a Yahshua HaMashiach y verá que usted, cuando lea lo que le han llamado Antiguo Testamento, usted va a entender todo lo que está en el Nuevo Testamento clarito. Pero para eso necesita usted conocer a Yahshua HaMashiach en su sabiduría, y él se deja ver a través de su palabra. Entonces lo que estoy mostrándole aquí, te estoy mostrando lo mejor de lo mejor, que se llama Yahshua HaMashiach. Él es el Omer Reshi. Aleluya. En el capítulo 23, verso 10, dice: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al Kadosh una gavilla. O ya dijimos que es un Omer Reshit por los primeros frutos de vuestra siega, el verso 11. Y el Cohen mecerá ese Omer Reshit, esas 9 libras delante de Adonai, para que sea aceptos el día siguiente. ¿Cuándo lo iba a mecer? El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y aquí viene algo interesante. En la Torah, escuche bien, la fiesta de Bikurim no tiene fecha fija, ni tampoco la fecha de Shavuot tampoco tiene fecha fija.
La dejó fija exactamente a lo que dice la Escritura. Aleluya. A que iba a venir alguien, es decir, el mismo Creador, iba a manifestar e iba a decir exactamente cuándo se iba a hacer. Y mire que deja aquí establecido que cuándo era que se iba a hacer. Dice, y el Cohen mecerá la gavilla delante de Adonai para que se haya acepto el día siguiente del día de reposo. Y aquí viene algo interesante y viene una profundidad poderosa, bíblica, aleluya, que aquellos que la vemos nos llenamos de gozo, porque exactamente eso lo cumplió Yahshua HaMashiach. Y eso lo saben los judíos que están ahí en casa de Israel. Y una de las noticias que quiero darles es que los Yehudit, los judíos, muchos de ellos están volviéndose a Yahshua HaMashiach porque se ven, aleluya, ven que exactamente ya en Yahshua se cumple aún la Torá, porque Él es la Torá misma. Aleluya, alabado sea su nombre. Entonces aquí miramos, aleluya, en el capítulo 3, vamos a leerlo más adelante. Entonces la mecerá el día después del reposo y el día que ofrezcáis el Omer, la gavilla, dice ahí, ofreceréis un cordero, ¿un qué? Un cordero de un año sin defecto, un holocausto a Adonai. ¿Qué era lo que se iba a hacer? Un olá, un holocausto. Y también una minjá, aleluya, se iba a presentar. Y exactamente era el cordero que se iba a presentar. Por eso cuando decía al comienzo en que exactamente el maná, el rocío del maná, le llamaban el rocío de Bedilio, y exactamente también le llamaban el cordero de Bedilio. Ellos le llamaban el cordero de Bedilio. ¿Por qué exactamente? Porque ya aún ellos sabían que iba a venir alguien como cordero. Por eso el mismo Yahshua, que el día 14 exactamente, entre las 2 tardes que se mataba el cordero, desde las 3 de la tarde hasta aproximadamente, desde las 12 hasta las 3 de la tarde se mataba el cordero, y Yahshua Mashiach murió a las 3 de la tarde exactamente de acuerdo a la Escritura. Y aquí viene algo poderoso, porque él muere el día miércoles. Escuche bien, cuando él murió exactamente era el día 14, el miércoles a las 3 de la tarde. El jueves a las 3 de la tarde había un día, escuche bien, un día. De jueves, desde las 3 de la tarde a viernes hasta las 3 de la tarde habían 2 días. Escuche bien, de viernes a sábado hasta las 3 de la tarde habían 3 días. Y exactamente él resucitó un Shabbat. ¿Por qué digo sábado? Porque exactamente como enseñaba en el video pasado, en el año 46, Julio César, cuando hace nuevamente el cómputo de prácticamente del nuevo calendario que se hizo, porque estaba el calendario romano y que estaba todo desfasado, y el último mes quedó de 400, el último año quedó de 445 días, y él dijo, no, esto hay que arreglarlo bien, de acuerdo a la Escritura y de acuerdo a como los hebreos tenían muchas nociones en aquel entonces, cómo hacerlo exactamente, y se arregló prácticamente desde el año 44 hasta el año 8 exactamente. Se arregla el calendario de tal forma que los hebreos, como enseñaba en el video pasado, ellos comenzaron a hacerlo exactamente como lo venían haciendo. Pero en cuanto a los días como tal, en el calendario juliano, porque tomó el nombre de Julio César, exactamente del año 46 antes de Mashiach, los nombres se les colocaron. Era primero los dieran John 1, John 2, John 3 y así sucesivamente hasta el John de Shabbat, que era el 7º día. Pero cuando se hizo el calendario juliano en el año 46, exactamente a esos días exactamente que se contaban día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, exactamente en el calendario juliano, como ellos eran gobernados por Roma y Julio César gobernaba toda la región, implantó aquel calendario con los nombres paganos de cada, prácticamente de los dioses paganos. Lunes a la luna, a la diosa luna, el martes a Mercurio, el miércoles a Venus y así sucesivamente, ¿verdad? El sábado a Saturno,
Por eso es que algunos dicen, no, ustedes están adorando el Shabbat y ustedes están haciendo Shabbat, se lo están haciendo a Saturno. No, no, no. Eso no existía. Y el pueblo viene en su conteo. Y ya les decía que en el año 1582 exactamente, prácticamente Gregorio, el Papa Gregorio VIII, exactamente arregla, porque también viene desfasado un poco el juliano, con 10 días y les quita exactamente 10 días. En el video pasado ya lo expliqué, véanlo, lo que no lo han podido ver, para que se den cuenta exactamente que hubo un desfase y él exactamente el 4 de octubre, que era la noche, exactamente le quitó 10 días hasta el 14 prácticamente, hasta el día 14, 10 días, y dijo, hoy es 4 de octubre y mañana es 15 de octubre. O sea, se saltó 10 días automáticamente, pero los días como tal quedaron normal hasta el día de hoy. Entonces, el día que murió Yahshua HaMashiach era un día miércoles, para que me puedan entender. Era un día miércoles que llegó, era 14. ¿Cuándo lo mataron? A las 3 de la tarde. Exactamente. Pero exactamente el miércoles, a la puesta del sol del miércoles, cuando Yahshua HaMashiach murió, tuvieron que bajarlo, de acuerdo a lo que dice el Evangelio, tuvieron que bajarlo rápidamente porque era de gran solemnidad lo que venía. Entonces tuvieron que bajarlo rápidamente, es decir, que venía el Yom de Pesach, es decir, el Yom que se celebraba en el pueblo de Israel, y exactamente cada vez que hay Pesach, siempre se tiene que morir el cordero. Y precisamente Yahshua HaMashiach cumplió esa profecía. Aleluya, cumplió eso estipulado por la misma Torah. Murió exactamente entre las 2 tardes, exactamente el día 14 donde se mataba el cordero. Y cuando tenían que comerse el cordero, aunque Yahshua literalmente no lo comieron, pero él llena el requisito exactamente porque él es el cordero de Pesaj. Entonces en la noche del 15 del mismo miércoles se comía, que ya era prácticamente era jueves, exactamente se comía Pesaj. Aleluya. Entonces el jueves, prácticamente jueves en la tarde, él muere el miércoles a las 3 de la tarde. El jueves a las 3 de la tarde tiene un día Yahshua HaMashiach de estar sepultado. De jueves de las 3 de la tarde a viernes de 3 de la tarde tiene 2 días de estar sepultado. Y de viernes a sábado a las 3 de la tarde tiene 3 días exactamente de estar sepultado Yahshua HaMashiach. Entonces él tenía que prácticamente resucitar exactamente. ¿Cuándo resucitó? El día de Shabbat. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Lo que estamos leyendo aquí. ¿Cuándo? ¿Cuándo exactamente Yahshua resucitó? Exactamente él resucitó un Shabbat a las 3 de la tarde. Y ese día hubo un gran terremoto que muchos se asustaron. Por eso ninguno de ellos salieron, porque claro, todo mundo en Shabbat en aquel entonces era más fiel que, mejor dicho, como se dice para acá, más fiel que novia fea. Ya etapas más pendientes. Y entonces ellos no se abrieron, prácticamente se quedaron allí en su Shabbat hasta que se terminó, hasta la puesta del sol, hasta terminar el Shabbat. Y ahí es cuando acaecido el sol, y ahí en el video pasado ahí les muestro muchas citas, porque lo bonito de todo esto es que cada vez que usted vaya a ver la Reina Valera, donde dice primer día de la semana, primer día de la semana, primer día de la semana, búsquelo en griego, en la translineal, para que se dé cuenta usted. Escribe allí y busca la translineal y se va a dar cuenta exactamente que dice y acaecido el día de Shabbat. Es decir, después, unas horitas más después que se terminó las 6 de la tarde, aproximadamente 6:15, ya es exactamente 6:15 de la tarde, o prácticamente de la noche, ya es domingo. A esa hora aproximadamente las 6 y más 6:15 y 6:15 fue Miriam de Magdala por primera vez. Por eso dice que acaecido el sol. En otra parte dice que otro grupo de mujeres fueron muy de mañana. Y esta fue exactamente cuando el sol prácticamente se estaba escondiendo. Entonces por eso fue el primer día de la semana. Claro, como dice la canción, el primer día de la semana se encontró a Miriam de Magdala. Claro, se encontró a Miriam de Magdala, o a Miriam Magdalena, ponen ahí en la versión. Entonces, para que me entiendan, exactamente se le aparece a ella, aleluya, y él le dice,
suéltame, no me agarres, no me toques porque todavía no me he presentado. ¿Qué era lo que iba a presentar Yahshua HaMashiach ahí? Iba a presentar exactamente a los que habían sido resucitados, porque Yahshua es el primero, aleluya. Ahora vamos a seguir leyendo porque hay un texto que está en Primera de Corintios. Creo que está la cita, no sé si tengo acá la cita. Vamos a mirarlo a ver qué nos dice y aquí vamos cerrando. Aleluya. Porque este es un misterio hermoso. Primera de Corintios capítulo 15. Alabado sea su nombre, exaltado sea su nombre. Primera de Corintios capítulo 15 desde el verso 20. Aleluya. Dice, mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos. Mire qué revelación del Ruach HaKodesh que tenía Shaul allí. Mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron o de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aleluya. Entonces Yahshua HaMashiach resucita y con él también resucitan otros más. Por eso él presenta, aleluya, a los que resucitaron con él. Hoy los que llegamos a Yahshua HaMashiach hemos pasado de muerte a vida. Es decir, que en nosotros también se ha efectuado una resurrección. Hemos resucitado juntamente con Yahshua HaMashiach. Aleluya. Entonces aquí dice, aleluya, alabado sea su nombre, porque en cuanto a la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos por Yahshua HaMashiach. Vamos a mirarlo ahí como lo dice esta versión. Alabado sea su nombre. Dice, pero el hecho es que el Mashiach, aleluya, dice, pero el hecho es que el Mashiach ha sido resucitado entre los muertos, la primicia de los que han muerto. Amén. Porque ya que la muerte vino por un hombre, también la resurrección vino por medio de un hombre, pero no un hombre normal, sino de un hombre del cielo. Acuérdense que Él es del cielo, Él no es un hombre humano. Por eso que Él mismo, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepiente. ¿Cómo que no es hijo de hombre? No, es que Miriam no lo parió a él tampoco. Y esa es otra cosa que la gente está creyendo, que Miriam abrió sus partes y salió. Si Miriam hubiera parido exactamente a Mashiach, automáticamente lo descalifica como el mismo Elohe, porque Elohe no es hijo de hombre. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿cómo salió? Así como entró. Solo dice, lo hemos leído en infinidad de veces. Él entró como una luz y como una luz salió. Por eso Shelomi, cuando quiso saber exactamente y dijo, ven, yo quiero saber exactamente, y le hizo el tacto para ver si exactamente ella cómo había quedado. Y dice la escritura que ella se asustó y glorificó al Eterno y dijo, esta mujer ha parido de una forma distinta a toda la naturaleza, porque sigue siendo un alma. Porque tenía que cumplirse lo que dice Isaías capítulo 7, verso 14. Porque Adonai mismo os dará señal, una señal, escuche bien. ¿Cuál es la señal? Una señal, la Betulá, la alma, os dará a luz. Concebirá, número 1, concebirá y dará a luz un hijo. Son dos cosas. La gente se le olvida que son dos cosas. Ah, sí, que ella concibió pero parió normal. No, ella no parió normal. Ella siguió siendo alma, porque así el Creador lo quiso. Porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta de su palabra. ¿Cómo es que se le conoce como el hijo de Miriam? Porque le dio tetica, le dio lechecita. El padre lo dispuso así. Pero no por eso es que Él haya sido hijo de hombre. Él no es hijo de hombre. Si lo hubiese parido, automáticamente lo descalifica como el Elohe vivo. Y eso es lo que las iglesias que predican el unicismo predican algo erróneo, diferente a la escritura. Porque no tienen bases más bíblicas para seguir leyendo. Entonces, seguimos leyendo. ¿Cómo está esta versión que está muy buena? ¿Cómo nos la coloca acá la hermana? Y dice, porque ya que la muerte vino por un hombre, también la resurrección vino por medio de ¿quién? Del hombre de Shamaín, del cielo. Porque así en la relación con Adán todos mueren, y en relación con el Mashiach todos serán vivificados.
Por eso el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Así que muchos han creído en Yahshua HaMashiach y muchos han sido resucitados. Por eso tú y yo estamos siendo pasados de muerte a vida. Hemos participado de una resurrección. ¿O acaso eso no es lo que dice Apocalipsis capítulo 20? Y los que resucitaron reinaron con él. ¿Acaso no estamos reinando? ¿Acaso se te olvida que estamos reinando con él? El reino está entre vosotros. Algunos están pensando en un milenio que ni entienden algunas cosas. Ya estamos con Yahshua HaMashiach. Aleluya, ya estamos reinando. Y donde Él está levantando sus huesos como al principio. Entonces dice, porque así en relación con Adán todos mueren, y en relación con el Mashiach todos serán vivificados. Pero cada uno en su propio orden. El Mashiach, aleluya, en su propio orden. El Mashiach es la primicia. Después todos los que pertenecen al Mashiach en el momento de su venida. Aleluya. Después la culminación cuando entrega el reino a Yahu, el Abad, el Padre, y cuando haya puesto fin a todo reinado, sí, a toda autoridad y poder. Aleluya. Entonces, mire esto interesante. ¿Quién es el que resucitó? Nada más y nada menos que Yahshua HaMashiach. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y exactamente esto fue a través de Yahshua HaMashiach. Entonces, hoy nosotros estamos contentos porque el día que resucitaron, y vamos a corroborarlo, lo que decía ahorita, para que no quede algo suelto por ahí, Mateo capítulo 27, desde el verso 52 en adelante, creo que nos dice, y dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los cados que habían dormido se levantaron. ¿Cuándo sucedió eso? Exactamente cuando Él resucitó. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él. ¿Cuándo? Después de la resurrección de Él. Es decir, cuando Él murió hubo un terremoto. Pero cuando Él resucitó también hubo otro terremoto donde salieron aquellos del sepulcro. Y dice, y salieron, verso 53, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la Kadosh ciudad y aparecieron a muchos. Aleluya. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Yahshua, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este es el Bar Enash. Aleluya. Exaltado sea su nombre. Entonces, siervos y siervas, aquí encontramos algo precioso y algo profundo de nuestro Elohe hermoso. Yahshua HaMashiach es el Omer Reshi. Aleluya. Y hoy confesamos, Yahshua HaMashiach resucitó, presentó a los que habían resucitado. Aleluya. Por eso es que, como decía ahorita, que la fecha del Omer Reshi quedó sujeto a Yahshua HaMashiach. Y aquí cuando lo leímos dice que se presentará después de Pesa. Por eso esto que estoy diciendo, si se tuviera granos, tendríamos que presentarlo exactamente después de Shabbat, de este Shabbat semanal que viene. Exactamente tendríamos que presentar exactamente ese Omer Reshi. Si se da cuenta, pero en el momento de Yahshua HaMashiach se cumplió exactamente. Él resucitó el Shabbat, y exactamente en el Shabbat, en la tardecita, Miriam los voy a agarrar y no me tocas todavía porque no he presentado este Omer Reshi. Aleluya. Porque él era el Cohen Hagadol en ese momento, pero también era el Cordero. Aleluya. Que se presentaba. Por eso esa fecha del Omer Reshi estaba sujeto a Yahshua HaMashiach cuando él viniera. Por eso se dice que se presentará el día siguiente después de Shabbat. ¿Dónde dice eso? En Levítico capítulo 23, verso 11. Entonces, mis hermanos y amigos y hermanas, la bendición más grande es saber que nuestro Elohe vive. Aleluya. Y que Él es lo mejor de lo mejor. Él es el grano que descendió y cayó y ha llevado muchos frutos.
Y hoy nosotros somos esa semilla que ha sido implantada por su Ruach HaKodesh. Tú eres esa semilla, aleluya. Tú debes sentirte agradecido, agradecida con Yahshua HaMashiach por haberte escogido, porque Él hoy nos presenta ante su misma presencia. Por eso, si alguno en este momento ha pecado, por eso cada vez que tú vayas a la presencia del Padre, y ojalá no se te olvide que tú debes hacer algo. En todos los días se presentaba un cordero, uno en la mañana y otro en la tarde. Eso es lo que tú y yo debemos hacer todos los días. En la mañana decirle: Yahshua HaMashiach, tú eres mi corbán, aleluya. Tú eres el cordero que quita el pecado, aleluya. Tú eres el cordero que hizo, aleluya, que mi vida diera un vuelco diferente. Y en la tarde también vas a decir lo mismo: tú eres el cordero que me perdonas, que me libras de todo mal, aleluya. Por eso qué hermoso es sentir a Yahshua HaMashiach. Qué hermoso es saber que Él es nuestro Omer Reshi. Qué bueno saber que Él es el que resucitó, aleluya, y que está dando muchos frutos. Y está llevando a muchos al conocimiento de la verdad. Y en nosotros ha implantado esa semilla que va floreciendo, va germinando, aleluya, va creciendo de una forma poderosa. Porque en Yahshua tenemos lo mejor de lo mejor. Porque si Él que es el mejor de lo mejor, se presentó es para llevar buenos frutos, hoy nosotros somos los buenos frutos. Aleluya. Y en esto conocerán que son mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Aleluya. En esto conocerán que son mis discípulos, cuando lleven buenos frutos. Aleluya. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Estás caminando en el orden bíblico? ¿Estás caminando en el orden que Yad Hei Vav Hei dice? ¿Estamos caminando en el orden que nuestro Creador quiere que caminemos? Nuestro Elohe, Yad Hei Vav Hei, nuestro Salvador único y perfecto. Él quiere que caminemos en la senda. En las sendas, no sendas de hombres, sino en las sendas de Él, en las sendas de la Torá. Aleluya. Y por eso algunos un día van a llorar, como dice Apocalipsis, y mirarán a mí a quien traspasaron, como dice el profeta también. Mirarán a mí a quien traspasaron. Algunos van a llorar en lo último porque no entendieron, pero van a entender, aleluya, que aquel que descenderá de Shamaín, que se colocará allí en las nubes y todo ojo le verá, aún aquellos que le traspasaron, porque habrá haber una sola resurrección de muertos. Eso lo dice Daniel. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aleluya. La Torá es hermosa, es lámpara, es luz, es luminaria para aquel que está apartado. Cuando tú estás en Yahshua HaMashiach, hermano, te sientes gozoso. Hablas para Él, vives para Él, haces las cosas que Él quiere que hagamos. Aleluya. Por eso, hermano y amigo, confiemos siempre en Yahshua HaMashiach. Y hoy proclamemos que Yahshua HaMashiach ha resucitado. Él resucitó, y si Él resucitó, nosotros también, aleluya. Si nuestro Creador resucitó, hizo la semejanza de hombre y murió y derramando sangre, aleluya. Pero lo que Él iba a dar de ofrenda era su cuerpo, no la sangre, sino su cuerpo, aleluya, en expiación, aleluya, para acaparar, aleluya, para salvación a todos los seres humanos. Hoy nosotros confiamos en este Salvador único. Yo quisiera orar por todos ustedes en este momento, por todos aquellos que están escuchando y por todos aquellos que van a escuchar este mensaje, para que nuestro Elohe le abra el entendimiento y comprenda, aleluya, que solamente Él es lo mejor de lo mejor. Y quizás de pronto has venido luchando y has venido diciendo: Yahshua HaMashiach, yo quiero ser mejor todavía. Hazme como un Reshit, aleluya. Un Reshit significa mejor de lo mejor, aleluya. En esta hora puedes decirlo, aleluya. Yo quisiera orar por aquel que está enfermo. Yo quisiera orar por aquel que esté quebrantado de salud. Yo quisiera orar por aquel que está necesitado de un toque del Creador hermoso y que en esta noche lo pueda tocar, aleluya. Es necesario que nos conectemos a esa presencia hermosa.
Cuando nos conectamos a Él, hermano, vivimos, aleluya, solamente para Él. Él es nuestra luz, Él es nuestro sendero, aleluya. Vamos a orar en el nombre de Yahshua HaMashiach. Vamos a hacer una tefiló en el nombre de Yahshua HaMashiach, nuestro Yeshua, aleluya, porque Él es nuestro Yeshua, Él es nuestra salvación, Él es nuestra salvación, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Moshiach. Aleluya. Algunos no entienden algunas expresiones hebreas y algunos pelean con otros. Hermano, no diga Yeshua, diga Yahshua. No, Él es mi Yeshua también, porque Él es mi Salvador, Él es mi Moshiach. Aleluya. Él es mi líder. Aleluya. Vamos a orar en el nombre de Yahshua HaMashiach, para que nuestro Elohe abra el entendimiento y para aquellos que están muertos puedan resucitar, y que este mensaje llegue exactamente a aquellos hijos del eterno Elohe para que sean resucitados. Un día Yahshua HaMashiach me dijo: levántalos, resucítalos. Aleluya. Por eso en este momento voy a orar por todos aquellos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amado Salvador, Yasebaot, tú que vives y permanece para siempre, tú que eres la luz inaccesible, pero que aquellos que pueden estar delante de tu presencia pueden acceder a tu presencia. Hoy te damos toda cabod a ti, Padre. Hoy te damos toda rabat, porque tú eres bueno para con nosotros. Nos has regalado las ricas bendiciones de tu palabra. Tu palabra es la más hermosa, tu palabra es la perfecta, tu palabra es más hermosa y más dulce que la miel. Tu palabra es linda, Padre. Hay gente que tiene tropiezos y que han entrado aquí, han escuchado este mensaje, pero a través de este mensaje tú puedas libertarlo, tú puedes resucitarlo. Resucítalo, Yahshua HaMashiach, porque a través de este mensaje tú haces que la gente resucite, que tú puedas darles a ellos el privilegio de entender el mensaje, que cada vez que lean tu palabra puedan entender lo oculto que está allí, amado. Tú eres lo mejor de lo mejor. Tú eres ese cordero, ese Isheb que estaba profetizado en Shemot, aleluya. Tú eres nuestro Elohe. Padre eterno, en este momento yo pido por aquellos que quizás de pronto han pecado y quizás han estado, Padre, luchando y no saben qué hacer. Sácalos de allí, líbralos, Padre. Ayúdalos, Padre. Enséñales a caminar en ti, a estar agarrados siempre en ti, a caminar en emuná, no caminar por vista, no caminar viendo al hermano, sino caminar viendo a ti como viendo al invisible. Hoy tenemos que caminar, oh Padre, así como caminó Moshe, creyendo que tú ibas allí. Si tú vas con nosotros, nosotros iremos. Toda Rabá Yahshua HaMashiach, toda Rabá Yahshua HaMashiach. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas que entraron aquí a este en vivo, todos los que han entrado y todos los que entrarán a comprender este mensaje hermoso. Mi hermano William Bautista, bendiciones para ti. Bendícelo, Padre, a este hombre. A mi hermana Gilda Solano, en el nombre poderoso tuyo, derrama su bendición sobre ella. A mi hermano Hernando Murillo, Padre, a todos estos hombres y mujeres que han entrado aquí a este en vivo en esta hora. Mi hermano Luis Fernando García, aleluya, a todos en el nombre tuyo poderoso, Padre, te lo pido. Tú eres el único que les bendice, aleluya. Emilianis de Jesús dice acá: bendíceles, Padre. A Rosa, mi hermanita Rosa, allí en donde se encuentre, bendícela, Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Todos los que están aquí, que no alcanzo a ver, son muchos más. Al pastor que estuvo acá también con nosotros, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Emunat, Menorá, para ti, pastor, bendiciones para ti en el nombre de Yahshua HaMashiach. Todopoderoso, el Creador, Yuhei Bauhei, les bendiga. Edwin Estrada, bendiciones para ti. Siervo Carlos Andrés Díaz, bendiciones para ti en el nombre de Yahshua HaMashiach. Para ustedes un abrazo. Todos los que entraron aquí. Caleb Benavide, bendiciones para ti, pastor. Shalom Alejen. Que el eterno Yahshua HaMashiach les siga bendiciendo. Y crean que los misterios, aleluya, cada vez que tú leas el Antiguo Testamento, hermano, ahí está la profundidad de lo que tú conoces como Nuevo Testamento. No deseches nunca su palabra. Ámala, quiérela, porque nuestro Elohe quiere lo mejor para ti. Shalom Alejen,
Laila To, bendiciones para todos. Shalom. Y compartan esta transmisión para que llegue a los oídos de todos los hijos del eterno Elohe Yahshua HaMashiach. Bendiciones en el nombre de Yahshua HaMashiach. Aleluya.